Entonces, vamos a hacer la descripción de los sistemas de primer orden, pero para ello vamos a analizar que estos sistemas vienen desde una ecuación diferencial como la que mostramos aquí, donde la variable x se encuentra como derivada. ¿Sí? En esta ecuación también encontramos a la variable original sin derivar, y pues en el otro lado de la ecuación encontramos a la variable u. Entonces, esta es la forma básica, ¿sí? O la forma general de un sistema de ecuación diferencial de primer orden, ¿sí? y desde donde vamos a partir para poder establecer la teoría sobre los sistemas de primer orden para sistemas de control. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar la transformada de Laplace a esta función, por lo que tenemos la expresión siguiente. Bien, recordemos que para Laplace de una derivada, pues lo que se hace únicamente es colocar la variable s y la expresión, digamos, de la incógnita, pues quedaría solo en función de s. Si despejamos esta función y lo llevamos de una forma de función de transferencia, pues tenemos que x de s, que sería mi salida del sistema, sobre u de s, que es la entrada, nos da igual a b sub 0, que es la constante que acompaña a la señal de salida, dividido para s más a, y esta a acompañaba a la variable inicial en la ecuación diferencial. Si yo multiplico, si tanto el numerador como el denominador por el factor de 1 sobre a sub 0, lo que voy a obtener es la siguiente expresión. Entonces, la idea de hacer esta operación era dejar a este valor de 1 fijo en esta parte. Entonces, ahora voy a establecer que el numerador voy a llamarlo k, y esto va a ser b sub 0 sobre a sub 0, que va a ser determinado también como la ganancia del sistema. Y 1 sobre a sub 0 sería una constante de tiempo, que lo voy a llamar tau. Si es que considero estas igualdades, pues mi ecuación se convierte en esta ecuación general, donde x de s sobre u de s es igual a k dividido entre tau s más 1. Esta es la expresión general para los sistemas de primer orden. Entonces, nuevamente, k era la ganancia del sistema y tau es la constante de tiempo. Entonces, ya tenemos nuestra expresión general para un sistema de primer orden. Nos quedamos con esta idea, ¿sí? Donde k es igual a b sobre a y tau es igual a 1 sobre a, representando como la ganancia y la constante del tiempo respectivamente, ¿sí? Y también esta ecuación, ¿sí? Que ya la definimos como nuestra ecuación general para un sistema de primer orden, ¿sí? Podemos establecer, si es que yo saco, es decir, si es que yo obtengo mi polo del sistema, y el polo del sistema no es nada más que igualar el denominador de la función de transferencia igual a 0, ¿sí? Como lo estoy haciendo acá, para saber cuál es el polo o a qué es igual s en esta circunstancia. Sí, entonces, para esto lo voy a representar en un plano de Laplace, donde tengo mi variable imaginaria y mi variable real en el eje X de la abscisa, y en el eje de la ordenada tenemos a mi variable imaginaria. Entonces, si miro lo que va a suceder aquí en esta ecuación, pues lo que yo voy a obtener es un valor que está únicamente en el eje real. Y este valor va a ser menos 1 sobre tau, bajo esto es menos 1 sobre tau, pero recuerdo que menos 1 sobre tau, por esta igualdad, me queda únicamente menos a sub 0. Menos a sub 0. Entonces, este a sub 0 va a ser mi polo del sistema. Entonces, el valor de a sub 0 yo lo voy a igualar a una variable p, ¿sí? Que sería mi polo del sistema. Entonces, si es que yo reemplazo en función del polo del sistema a esta ecuación, ¿sí? Recordando que el tau es igual a 1 sobre a sub 0, y si a sub 0 yo le voy a llamar ahora que es mi polo del sistema, ¿sí? La expresión queda de esta forma. Me queda k entre s sobre p más 1. Ahora voy a multiplicar al numerador y al denominador por el polo de nuevo, con lo que
me queda otra expresión que también representa mi sistema de primer orden, que es igual a Kp, recordando que P es el polo del sistema, entre S más P. Entonces, con esta idea me voy a quedar para continuar con el análisis. Si consideramos encontrar la respuesta X, la X del sistema, pues lo que únicamente toca es tomar la expresión U de S y colocarla como multiplicando a la función de transferencia tal como mostramos en esta ecuación. Ahora vamos a considerar que esta U de S, que es la señal de entrada del sistema, va a ser igual al escalón unitario. Entonces, si es que tengo el escalón unitario, pues únicamente reemplazo en esta parte, pues si nos queda esta expresión. ¿Sí? Entonces ahora lo que queremos hacer es encontrar este X de S y en función del tiempo. Entonces para eso pues vamos a partir de esta expresión que tenemos acá. Bien, esta expresión, ¿sí?, también puede ser representada en una suma de fracciones. A esta estrategia se lo llama fracciones parciales, donde yo una multiplicación de fracciones, denominadores diferentes, puedo transformarlo en una suma, ¿sí?, donde la incógnita ahora sería el valor de A y el valor de B. Entonces, para encontrar el valor de A, únicamente miraría aquí en este denominador cuál es el polo para A, y puedo ver que para A el polo es menos P. Si esto igual a 0, me queda menos P. Entonces no considero este polo, ¿sí?, y tengo esta expresión. Kp sobre S sería Kp sobre S porque ya no considero este polo de A, y lo que hago simplemente es a S que vaya al polo de A. Entonces, reemplazando, me doy cuenta que A es igual a menos K. Lo propio hago para B y puedo encontrar que para B es únicamente K. ¿Sí? Para A es menos K y para B queda el valor de K. Reemplazo los valores en esta ecuación, pues me queda que el X de S va a ser igual a menos K sobre S más P, recordando que P es el polo, más 1 sobre S. Sí. Partiendo de esta ecuación que habíamos encontrado con anterioridad, ¿sí?, podemos decir que yo ahora voy a sacar la inversa de Laplace, porque lo que me interesaba, si ustedes recuerdan, era que yo quería obtener la X en el tiempo. Entonces, para la X en el tiempo tendría que hacer una inversa de Laplace. Entonces, si hago la inversa de Laplace de X de S, tocaría hacer la inversa de Laplace de todo este término de acá. Entonces, yo puedo separar el Laplace, ¿sí?, por los términos, ¿sí?, separarlo a las transformadas de Laplace, ¿sí?, y buscar las equivalencias por tablas, es decir, K sobre S, recuerdan, era como el escalón, el unitario multiplicado por K, y la inversa de eso únicamente es K. Y para este término de aquí, pues esta sería la equivalencia, utilizando las tablas de Laplace. Entonces ya tengo una expresión en el tiempo, donde yo puedo dejarla acá como factor común, y me quedaría únicamente dentro del paréntesis 1 menos la exponencial del polo por el tiempo. Entonces depende mucho la respuesta en el tiempo, depende principalmente del valor del polo, ¿sí?, valor del polo y también de K, pero recordemos que acá es una ganancia del sistema. K puede considerarse como 1 y lo único que quedaría, digamos, la parte transitoria del sistema sería lo que está internamente dentro del paréntesis, ¿sí? Entonces se sabe que tau es 1 sobre el polo, que lo habíamos establecido en láminas anteriores, y por lo tanto, pues la respuesta X de t en el tiempo puede ser presentado como K que multiplica 1 menos exponencial a la menos t sobre tau. ¿Sí? Ahora, consideramos que t es igual a tau, es decir, vamos a llegar a un tiempo donde tau es igual al tiempo, ¿sí? Entonces lo que tocaría es reemplazar a ese tiempo y colocarlo como tau, ¿sí? Y me quedaría esto, ¿no? 1 menos exponencial a la menos 1. Si resuelvo esto, me queda K que multiplica a 0.6321.
Entonces, ¿qué representa esta expresión que acabamos de obtener? ¿Sí? Esto representa pues la constante de tiempo. Aquí vamos a definir qué es la constante de tiempo o qué es ese valor de tau que estaba en la ecuación general del sistema de primer orden. Entonces, podemos establecer que el valor de la constante tau corresponde al tiempo que se requiere para que la salida alcance el 63.21% del valor máximo. Recordemos que cada únicamente una constante de ganancia y esto representa pues el máximo valor que yo puedo obtener. Es decir, si es que yo coloco a exponencial hacia un tiempo infinito, esto se elimina y únicamente me queda 1 por k. Esta es la ganancia y 1 sería el punto máximo por esa ganancia. Entonces, recordamos, según esta definición, tau viene a ser el 63.21% del valor máximo de la salida. Entonces podemos representar de una forma gráfica. Esta es la salida, ¿sí? Vamos a tenerlo como eje ordenado, vamos a tener como x de t, es decir, la salida misma, ¿sí? Vamos a considerar que k es igual a 1, por eso mi salida como máximo tendrá 1, ¿sí? Y el tiempo está en términos de tau, es decir, aquí sería 1 tau, 2 tau, 3 tau, etcétera, ¿sí? Entonces todo el tiempo va a ser considerado en espacios de constante tau. Entonces, para que el tiempo sea igual a tau, pues encontraríamos en este punto, ¿sí? Entonces, si es que yo reviso en este punto, me puedo dar cuenta que mi x de t es alrededor, o más bien aproximadamente al 0.6321, ¿sí? Del valor máximo, que corresponde a este análisis, al resultado de este análisis que habíamos hecho. ¿Sí? Bien, ahora, ¿qué pasa si el tiempo es igual a 2 veces el tau? ¿Sí? Si simplemente reemplazo y tengo que mi k multiplica ya no a 0, al 0,6 que vimos hace un momento, sino ahora a un 0.8647. Es decir, que el valor máximo de la entrada, pues la salida ya se está alcanzando. Si es que aumento más todavía el tiempo y le digo que va a ser ahora 3 tau, ¿sí? Nuestro valor es 0.9502. Ya cada vez nos vamos acercando al 1. Y ahora, si t vale 4 tau, 4 veces el valor tau del sistema, pues mi respuesta final está ya en el 98.17%. En los sistemas de control se considera ya un sistema que está estabilizado cuando ya llega al 98% de su valor máximo. Es decir, cuando únicamente le falta el 2% para llegar a su valor máximo, se puede considerar que el sistema está estabilizado. Para este caso, podemos observar, ¿sí?, que este 98.17% evidentemente supera, ¿sí?, el límite pues, que estamos establecidos para que el sistema sea considerado estable. Entonces, el tiempo de estabilización como fórmula puede ser igual a 4 tau. Es decir, como fórmula TS, que es el tiempo de estabilización, va a ser igual a 4 veces la constante de tiempo del sistema. ¿Sí? Si revisamos gráficamente, podemos establecer, aquí si recordamos, este es el 0.6322, ¿sí?, del valor de tau. Y si es que consideramos a 4 tau, es decir, estamos en este punto, miremos qué es lo que sucede. ¿Sí? Entonces, miren, casi estamos ya en el punto máximo, y este punto sería 0.9817 del valor máximo de la salida. Entonces, desde este punto hacia adelante en el tiempo, podríamos decir que el sistema o la señal está estable, es decir, no tiene cambios, ya está estable. Si desde 4 hacia adelante se considera estable, entonces antes del 4 tau, ¿sí?, es decir, esta parte, ¿sí?, que se considera no estable, se tiene un nombre que lo podremos llamar como el estado transitorio del sistema. Es decir, aquí es el transitorio del sistema porque no hay una estabilización concreta, es decir, se mueve aquí, ¿sí?, de alguna forma tiene una evolución en el sistema antes de estabilizarse. Entonces, antes del 4 tau es considerado como el transitorio del sistema. Bien, entonces ahora vamos a realizar un ejercicio básico para entender
cómo se comporta ese sistema. Vamos a considerar un sistema eléctrico RC, donde tenemos nuestro voltaje de entrada, VT, tenemos una corriente, que lo vamos a denominar IDT, y un voltaje en el capacitor, ¿sí?, que se va a llamar BC. Aplico la ley de Kirchhoff, ¿sí?, y puedo establecer que este voltaje va a ser igual a la suma de las dos tensiones, ¿sí?, de este circuito, es decir, a la suma de la tensión en la resistencia más el voltaje en el capacitor, ¿sí?, tal cual se muestra en esta ecuación. Consideramos también que la corriente que pasa por un circuito, la corriente que pasa por la resistencia es igual a la corriente que pasa por el capacitor, y la corriente que pasa por el capacitor está determinado por la derivada del voltaje en el capacitor por el valor del mismo capacitor. Entonces, esta es otra ecuación que rige, ¿sí?, este circuito. Si combino estas dos ecuaciones, pues voy a tener una expresión de esta forma. Ahora, lo que vamos a hacer es obtener la transformada de Laplace, ¿sí? Entonces tenemos esta forma de transformada de Laplace, donde RC por S, menos que S es la variable de las derivadas en Laplace, por BC, BCDS, que sería el resultado de esa transformada, más de BCDS, que es la transformada implícita de esta señal, ¿sí?, va a ser igual al voltaje. Saco factor común y lo expreso en función de transferencia. Entonces mi función de transferencia de la salida del capacitor con respecto a esta entrada de este voltaje es igual a 1 sobre RCS más 1. Pero esta función de transferencia, si nos damos cuenta, es muy parecida y de hecho tiene la forma de esta función que mostramos aquí. Recordando que esta es la función general o la expresión general para un sistema de primer orden. Entonces tengo tau, que está representado por RC, y K, que sería 1, es decir, que mi ganancia sería 1, ¿sí? Entonces podemos establecer, aquí está K igual a 1 y el tau es igual a RC. Ahora, vamos a considerar a una resistencia de 10 ohmios para un ejemplo de ese circuito y una capacitancia de 470 microfaradios. ¿Sí? Entonces, yo quiero saber cuál es el tiempo de estabilización de este sistema, ¿sí? Entonces, aplico la fórmula que habíamos deducido en las láminas anteriores, que TS es igual a 4 veces tau. Entonces, tau, ya puedo revisar aquí que esta constante de tiempo es igual a R por C, simplemente lo reemplazo, ¿sí?, reemplazo los valores, ¿sí?, y establezco que el tiempo de estabilización de este sistema es igual a 0.018 segundos. ¿Sí? Para poder comprobar esto, vamos a hacer una simulación en MATLAB. Bien, en MATLAB vamos a establecer el valor de la resistencia. Vamos a decir que esta resistencia tenía 10 ohmios, ¿sí?, y recordamos la capacitancia tenía un valor de 470 microfaradios. Entonces, para los microfaradios vamos a colocar exponencial a la menos 6. ¿Sí? Entonces ya tenemos el valor de R y de C. Y ahora, pues establecíamos que tenemos que realizar una función de transferencia. Vamos a llamarla G, esta función de transferencia. ¿Sí? Vamos a construirla. Ya, en el numerador, recordamos, teníamos un valor de 1. ¿Sí? Y en el denominador teníamos un valor de R por C más 1. ¿Sí? Listo. Entonces aquí tenemos a mi función de transferencia. Si yo aplico a esta función de transferencia un step, ¿sí?, que sería un escalón para mirar qué es lo que sucede, ¿sí?, puedo establecerle con este comando y vamos a ver que si es que la función de transferencia, la respuesta a la función de transferencia, pues coincide en el valor del estado estable. ¿Sí? Entonces aquí miramos cómo se mueve este circuito RC en el tiempo, esta es la respuesta, y lo que nos interesa mirar es el tiempo de establecimiento. Recuerden que sacamos un valor de 0.018 segundos en los cálculos. Aquí miramos en este comando, ¿sí?, y aquí aparece justamente casi al 98%, ¿sí?, del valor máximo, es un poco más grande. Y aquí tenemos
que mi resultado, es decir, 0.018, es igual al tiempo de establecimiento. Con esto comprobamos que el cálculo y la simulación en MATLAB pues coinciden, ¿sí?, con la teoría del sistema de primer orden. Listo. Esto es todo con respecto a esta primera parte, y para la segunda parte analizaremos qué pasa con el sistema de primer orden si colocamos una señal rampa o una señal tipo Dirac, y también analizaremos los sistemas con retardo de tiempo.